Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera. Es Jesús el pan de vida eterna. Yo le invito, televidente amable, a que hagamos de Jesús el camino, la verdad y la vida, a que conozcamos a Jesús. Meditábamos sobre la actitud, yo diría, infantil de Tomás, ver para creer, y propongo una actitud más madura, creer para ver. Ahora hay un propósito, y yo quiero que lo miremos en la Biblia, en el texto de Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Y si usted tiene una Biblia, busque ese pasaje, esos dos versículos, el verso 30 y el verso 31 del Evangelio de Juan. Y entendamos allí, ¿cómo diría yo?, el centro, la almendra del mensaje de la Biblia. En esos dos versículos está condensado todo el propósito de la Biblia. Yo felicito al evangelista Juan por haber tenido esa capacidad de síntesis de poner en dos versículos toda la esencia de la fe para creer y luego ver las maravillas y los portentos de Dios. Voy a leer esos dos versos y si usted tiene ahí su Biblia, subráyelos, de ser posible memorícelos. Dice así el verso 30: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Mire qué síntesis tan bella. Hizo Jesús muchas más cosas, pero no están en los evangelios. Ah, pastor, entonces hay otro tipo de libros y enseñanzas. No. Lo que pasa es que si usted lee el versículo final del Evangelio de Juan, voy a leerlo, dice: hay también muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, si se escribieran una por una, dice Juan, pienso que ni en el mundo cabrían los libros que se escribirían sobre Jesús. Y eso es cierto. Entonces, ¿hizo Jesús muchas más cosas? Sí. ¿No están escritas aquí? No, no están. ¿Por qué? No cabrían los libros en la tierra para escribir sobre Jesús. Ah, entonces, aquí está el versículo 31, leámoslo, dice: pero estas que están escritas aquí en la Biblia es para dos cosas. Uno, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y dos, para que creyendo en Él tengamos vida. Ahí está la esencia de todo el contenido de la vida de Jesús. Aquí está la esencia en esos dos versículos. Primero, Jesús hizo muchas más cosas que no se escriben. Por ahí hay unos escritos sobre la juventud de Jesús. Pues sí, es literatura que yo pienso responde más a las costumbres de la época y el contexto cultural que él vivió, que a los mensajes de vida eterna. La vida pública de Jesús empezó a los 30 años. Y esto que está escrito aquí en los evangelios es ni siquiera los 3 años de ministerio de Jesús, sino las partes seleccionadas que tienen mayor importancia. ¿Para qué? Para mi salvación. Por ejemplo, el Evangelio de Juan empieza hablando de la divinidad de Jesús
y luego lo lleva a las bodas de Caná de Galilea, y así empieza a contar momentos específicos de la historia de Jesús. ¿Por qué hace ese resumen selectivo? Por una sola razón, porque si se pone a escribirlo todo, no acabamos nunca. Aquí hay 3 evangelios que hablan directamente de la vida de Jesús: Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan escribe un evangelio hablando de Jesús, pero un poco más universal su lenguaje. ¿Para qué entonces se hace el resumen de los últimos años de la vida de Jesús y específicamente de la última semana? Porque prácticamente el evangelio de Juan habla casi de la última semana de Jesús. Pues hombre, dice que para 2 razones. Una, para que creamos que Jesús es el Mesías. Hay que creer en eso. Todos los milagros de Jesús no eran caprichosos, eran pedagógicos, enseñando que Él es Dios entre nosotros, que Él es el Dios humanado, que Él es el Verbo hecho carne, que Él es Dios en ropaje humano. Para eso fueron escritos los evangelios. Primero, para que creamos que Jesús es el Mesías, el Cristo, el enviado. Y segundo, para que creyendo en Él tengamos vida eterna y perdón de pecado. ¿Para qué más? A veces a mí, pues, me preocupa y me molesta que algunas gentes dicen que la Biblia tiene muchas interpretaciones. No, la Biblia tiene una sola interpretación. ¿Cuál? Toda la Biblia se interpreta con un solo momento y pasaje, y es este: Jesús es Dios. El Antiguo Testamento hablaba del que había de venir, el Nuevo Testamento nos revela al que vino, y el Apocalipsis nos habla del que volverá, que es Jesús. Todo habla de Jesús. ¿Cómo se puede interpretar sanamente la Biblia? Entendiendo que en el Antiguo Testamento, que es la ley, la Torá, los salmos y los profetas, hablaban del Jesús que vendría. ¿Cómo se interpreta el Nuevo Testamento? Entendiendo al Jesús que el Nuevo Testamento y los evangelios hablan de su vida, pasión, muerte y resurrección. ¿Y cómo se entenderá el Apocalipsis? Entendiendo la obra de Jesús después de que subió a los cielos, lo que está haciendo en este momento, lo que se desenvuelve como la historia en nosotros aquí humana y su regreso triunfal al final de la Biblia. Entonces, 2 cosas que hemos dicho esta mañana. 1, es mejor creer primero para ver después, que lo que decía Tomás, ver primero para creer. Más bienaventurado el que cree y ve. Y segundo, muchas cosas hizo Jesús que no cabrían en la tierra los libros, pero estas que están aquí en los evangelios son suficientes para 2 cosas: para que entendamos que Jesús es el Mesías, el que profetizaron los profetas, el que anunciaron los profetas, el que esperaban que viniera los profetas. Ese es el Dios de la Escritura. Y en segundo lugar, para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Yo le hago un llamado y, ¿por qué no, un desafío a los televidentes? Y es de buscar un ejemplar de la Biblia y leerla desde el Antiguo Testamento, si usted quiere, entendiendo desde allá a Dios que nos visitaría en Jesús. Si usted compra un Nuevo Testamento, léalo, estúdielo, medítelo, memorícelo, pensando en el Jesús que es Dios en medio de nosotros. Y para el futuro, espérelo, como lo espero yo, porque Él dijo que volvería y Él no miente. Confíe, como confío yo,
le pido que confíe en Él, que murió y resucitó. Crea, descanse, confíe. ¿Qué es fe, Pastor Brown? Confianza en lo que Dios dijo. ¿Qué es fe? Confianza en que su palabra se cumple. ¿Qué es fe? La fe no es un salto a la ignorancia, ni es un salto al vacío. La fe es el conocimiento de algo real, Jesús, que vivió en medio de nosotros hace 2000 años, bajo el ministerio del Imperio Romano, padeció bajo Poncio Pilatos, sufrió un juicio romano en la cruz. ¿Yo acaso le estoy hablando a usted de sueños y visiones y fábulas? No, yo le estoy hablando de algo concreto, de un personaje, del niño de Belén que se hace hombre, Señor, Dios y Salvador. Qué bueno es tener fe, pero ¿fe en qué? ¿En una institución, en una religión o en un personaje? ¿No? Muy ungido y muy sabio. No, tener confianza en Jesús, en su vida, en su obra, en su muerte y en su resurrección. Eso es la fe. Pues bien, muchas cosas se podrían decir y escribir acerca de Jesús, pero no cabrían los libros y la literatura. Pero solamente hay dos cosas que le quiero pedir yo en este día a usted. Una, que crea en que lo que está escrito aquí habla claramente de Jesús, el Dios humanado. Y creyendo en lo que dice aquí e hizo Jesús, tengamos vida eterna. ¿Para qué más? Jesús dijo que volvería. Yo lo espero. Él no falla. La historia y la humanidad está preparando el escenario. Jesús regresará muy pronto. Si no lo hace en el transcurso de estos días o de hoy, mañana, si Dios quiere, nos encontramos. Que el Señor le bendiga ricamente.